Ok, vamos a ver ahora el circuito rectificador controlado con cargas R y RL. Miren, ya empezamos, o bueno, ya definimos completamente qué es un tiristor, cómo funciona el tiristor, cuál es la manera en la que trabaja, y empezamos a dar algunas nociones de cómo vamos a ir graficando el comportamiento del voltaje y la corriente en la carga, ¿verdad? Vamos a ver, los circuitos rectificadores ya los conocemos, solamente que habíamos estado trabajando con circuitos rectificadores no controlados. Y decíamos que el no controlado es aquel rectificador que trabaja de manera natural y que rectifica de acuerdo a sus características semiconductoras, las del diodo, y además según cómo actúe la fuente sobre él, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a hablar de rectificadores controlados, ahora sí con carga R y con carga RL, que es algo que todavía no nos habíamos metido. Vamos a hablar del circuito y el funcionamiento básico de rectificación controlada. Además vamos a ver el análisis de conducción del tiristor en todos los puntos importantes del tiempo de la fuente. Y vamos a calcular parámetros de carga del tiristor, ¿de acuerdo? O del circuito rectificador, mejor dicho. Bien, vamos a ver. Una vez que nosotros ya hemos analizado el comportamiento general de los rectificadores controlados, perdón, y obviamente de los componentes en estos circuitos, los tiristores, ya es posible aplicar este nuevo conocimiento y hacerlo específico para diferentes configuraciones de carga. Obviamente también de configuraciones distintas de tiristores, de la misma forma que lo hacíamos para una rectificación no controlada. Vamos a comenzar con el análisis con carga resistiva, nuevamente por la carga resistivo-inductiva, el diodo volante, carga capacitiva y la rectificación trifásica. A diferencia de los contenidos pasados, ahora ya conocemos el proceso y por lo tanto ya no vamos a necesitar tanto tiempo para poder abarcar todos estos contenidos, ¿verdad? Bien, si tenemos un rectificador controlado con carga R, básicamente podemos definirlo de esta manera. Miren, el circuito rectificador controlado consiste, igual que con los diodos, en una fuente alterna conectada a una carga a través de un tiristor. Nuevamente, para analizar los casos de rectificación, nosotros tenemos que ver el comportamiento del dispositivo, del tiristor, cuando está conduciendo y también cuando no está conduciendo. La diferencia va a radicar o va a ser esta vez que tenemos un dispositivo cuyo disparo podemos controlar y podemos adecuarlo a nuestra necesidad. ¿Cómo lo adecuamos? Nosotros elegimos el ángulo en el que se va a disparar este tiristor, el ángulo en el que se le va a entregar un pulso a la patita gate del tiristor, ¿de acuerdo? Ok, entonces tenemos acá nuestro circuito rectificador controlado con carga resistiva. Ya lo conocemos, nada más que ahora tenemos una patita adicional, ¿verdad? Tenemos aquí la patita gate. A esta patita hay que alimentarla con una corriente pulsante muy rápida, pero lo suficientemente amplia como para que el tiristor la perciba. Básicamente cebar el tiristor para permitir que haya un flujo de corriente en este sentido. No importa cuánto, no es que no importe, pero no importa si ya se le ha aplicado un voltaje en terminales positivo ánodo-cátodo, si no se le aplica una corriente en el gate, no va a poder conducir corriente hacia la resistencia que tenemos acá. ¿Estamos claros? El pin de puerta debe estar alimentado por ese circuito de disparo. Ahora, el circuito de disparo nosotros lo vamos a simular, ahí en Multisim lo vamos a colocar como un generador de pulsos. ¿De acuerdo? Ya vamos a verle estos parámetros del generador de pulsos. Y cada vez que nosotros tengamos un tiristor, pues nosotros le vamos a tener que colocar este otro elemento para poder ver el comportamiento de las curvas de voltaje y de corriente, ¿verdad? Bien,
Vamos a ver. Permítame un segundito. Ok. Estos voltajes de acá me van a decir la amplitud. Vea que yo aquí estoy alimentando a este tiristor de 0 hasta 5 volts. Esa es la amplitud del pulso que yo le voy a dar en el momento en que yo quiera activar el tiristor, cebar el tiristor y permitir el flujo de corriente. Luego acá tengo el ancho del pulso. ¿Por qué en milisegundos? Acuérdense que Multisim grafica en tiempo. Entonces yo le estoy dando un ancho de 0.5 milisegundos. Es muy cortito el tiempo porque es lo que necesito para que mi tiristor comience a conducir. Y acá tenemos el periodo, pero dado en segundos. ¿De acuerdo? 16.6 milisegundos es lo que le corresponde a 2pi de una función senoidal normal en frecuencia de 60 Hz. ¿Estamos claros con esto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok. Vaya. Estos son los parámetros que ustedes tienen que verle al generador de pulsos cada vez que alimenten a un tiristor. Si ustedes quieren cambiar el pulso, pues le van a decir en dónde lo van a hacer, cuánto va a ser de ancho, cuál es el periodo que están utilizando y la amplitud que le quieran dar. Hagan la prueba con el Multisim y después ya, bueno, hoy lo van a hacer con la tareita y después me avisan si hay alguien que le da problemas. Bien, cuando alimentamos una resistencia a través de un tiristor, nosotros podemos controlar su voltaje variando el ángulo de disparo. Y si controlamos el voltaje, pues al mismo tiempo controlamos la corriente. Y si estamos controlando voltaje y corriente, ya sabemos nosotros que vamos a controlarle la potencia. En el caso de una carga resistiva, nosotros tenemos que recordar que tanto el voltaje como la corriente se encuentran en fase. Ni se atrasa ni se adelanta una de la otra. El tiristor va a conducir a partir del momento en que se dispara hasta el momento que la corriente junto al voltaje se hacen cero. Es decir, en el medio periodo. Y esto nosotros lo recordamos, ¿no? Teníamos acá nuestra función senoidal. A ver, este voltaje y este de acá, la verde, va a ser corriente. La corriente se hace cero en el mismo momento porque están en fase. Cuando tenemos un diodo o un tiristor, pues obviamente va a conducir solamente en los semiciclos positivos, sobre todo en carga resistiva, solo en semiciclos positivos, y el semiciclo negativo pues no le interesa. Simplemente no lo va a ver. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo. Por la naturaleza rectificadora de los tiristores, igual que los diodos, estos no van a conducir en ningún momento mientras la señal de voltaje sea negativa. La carga percibe voltaje y corriente de cero siempre que la fuente se encuentre en su semiciclo negativo. Esta es la naturaleza rectificadora. Por eso se llama naturaleza rectificadora. No toma en cuenta voltaje y corriente solamente del semiciclo positivo. Sin embargo, para los semiciclos positivos, ahora sí tenemos una diferencia importante cuando ya tenemos tiristores, cuando nos olvidamos de los diodos. Aquí les muestro, esta es la gráfica que nosotros veíamos, esta es la fuente, ¿no? Esta es fuente, voltaje en fuente, ahí les dejo, aquí está. Voltaje en fuente. Y esta es corriente en fuente, o por la fuente. Acá tenemos naturaleza rectificadora de un diodo, este voltaje en carga por diodo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el tiristor tiene una condición adicional. La condición adicional va a ser aquella que me permite disparar el tiristor en un ángulo que yo necesito disparar. Vamos a analizar primero cuando el tiristor no está conduciendo. A ver, si el tiristor no conduce, quiere decir que el circuito no se ha iniciado. ¿De acuerdo? Estamos en tiempo menor a 0. Ahora, después del tiempo menor a 0, una vez que hemos conectado nuestro circuito,
va a haber un chance, un momento en el que la gráfica no va a percibir más que un voltaje de 0. ¿Por qué? O que la carga va a percibir un voltaje de 0. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues obviamente el tiristor no se ha disparado porque no lo hemos cebado. Entonces, entre 0 y alfa para omega t, donde alfa es el ángulo en el que se disparará el tiristor, sabemos que el voltaje que va a percibir la carga va a ser 0. En este momento nosotros nos encontramos en el semiperiodo positivo de la señal de voltaje. ¿De acuerdo? Ya que no hemos efectuado el disparo del tiristor, este tiristor todavía no va a conducir. Solamente está polarizado en directa, pero no está conduciendo. No hay paso de corriente a la carga y por lo tanto el voltaje percibido por la carga es 0. Entonces, de 0 hasta alfa, debemos recordar que alfa puede tomar cualquier valor deseado. Acuérdense que alfa es un omega t. ¿De acuerdo? Ustedes eligen el omega t y simplemente lo pasan a tiempo cuando lo quieren graficar en el transiente de multisima. Entonces, tenemos un circuito rectificador controlado, un tiristor S1, una carga resistiva completa, una carga resistiva pura, y estamos tratando de generar una corriente que pasa por todo este circuito. Esta corriente I va a pasar siempre que el tiristor esté polarizado en directa, pero que además esté cebado. ¿Sí? Vamos a ver. De 0 hasta alfa, obviamente la fuente está actuando. Hay un voltaje de ánodo-cátodo, quizá voy a borrarle aquí. Hay un voltaje de ánodo-cátodo. Pero el voltaje que está percibiendo la carga es 0. Entonces me van a preguntar, mira Javier, pero ¿y alfa quién es? Pues alfa es lo que yo decido. Yo le voy a poner alfa a esta parte de acá. Entonces, entre 0 y alfa, el tiristor no conduce y la carga, acuérdense que aquí yo estoy dibujando voltaje de carga. El tiristor no conduce y la carga el voltaje de carga es 0. Entonces tenemos de 0 hasta alfa, voltaje 0. ¿Me explico? Luego, por lo tanto, también en la corriente que pasa por ese circuito va a ser 0. Ahora, en alfa sí, ya pasa algo, aquí hay algo emocionante. Estamos tratando de controlar potencia. ¿Cómo estamos controlando la potencia? Diciéndole al tiristor en qué momento quiero que se dispare. Ya no lo hacemos de manera natural, sino que pasa de manera forzada. En alfa es el ángulo que se dispara el tiristor. En este momento se dispara y se produce por acción de un circuito de disparo, que en nuestro caso es un generador de pulsos. En ese momento aún nos encontramos en el semiperiodo positivo de la señal de voltaje. ¿Qué pasa si el pulso se aplica mientras estamos en un semiperiodo positivo de la señal de voltaje? ¿Qué pasa si aplicamos un pulso? ¿Por qué no va a conducir, José Pablo, si estamos en un semiciclo positivo? El tiristor sí comienza a conducir. Acuérdense, semiciclo positivo, pulso en la gate, el tiristor conduce. El tiristor comienza a conducir e inicia el paso de corriente a la carga. Así, el voltaje percibido por la carga es el mismo de la fuente y la caída de voltaje en el tiristor es aproximadamente 0. Acordémonos, en los semiconductores sí hay una caída de voltaje, pero nosotros idealmente lo estamos aproximando a 0 porque no nos interesa el cálculo de ese voltaje cabalito, sino cómo se comporta el circuito. En analógica lo veían y le calculaban ahí al diodo el 0.7 y veían cómo actuaba esa caída de voltaje. Aquí no nos interesa. Ok, entonces en alfa el tiristor comienza a conducir y el voltaje en la carga se eleva rápidamente. Entonces teníamos un alfa por acá, espero que sea más o menos en el mismo lugar. De 0 a alfa no teníamos conducción, pero en alfa sí. Entonces en alfa sube hasta el valor de voltaje de la fuente.
¿De acuerdo? Ok, bye. Al aplicar un pulso en la puerta G, en tiempo alfa pasa este comportamiento de acá de la derecha. Hay un voltaje en la carga, más menos de arriba a abajo, una corriente que pasa a través de esa resistencia y por lo tanto estamos empezando a controlar potencia. Ok, de alfa hasta pi, donde alfa es el ángulo en el que se disparará el tiristor y pi es el fin del semiciclo positivo, ¿qué va a pasar? ¿Quién me dice qué pasa? ¿Seguro? Ok, entre alfa y pi, como estamos en un semiciclo positivo, el tiristor sigue con voltaje ánodo-cátodo positivo. Pero acuérdense que el pulso es rápido. El pulso se dio en alfa y se fue ahí nomasito de alfa. ¿Qué pasa si yo le quito el pulso a la puerta? ¿Qué va a suceder si yo le quito el pulso a la puerta? Dice Raúl, nada y sigue conduciendo. Sigue conduciendo, dice Chamba. Ok. José dice, sigue conduciendo si el voltaje entre ánodo y cátodo es positivo, aunque yo le haya quitado el pulso de puerta. Ok. Correcto. El pulso es cortito, se da súper rápido, pero una vez que se ha dado, el tiristor va a mantenerse conduciendo por la misma inercia constructiva del semiconductor. Habían dos condiciones, hace dos clases dijimos dos condiciones por las que el tiristor iba a dejar de conducir. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran las dos condiciones por las que el tiristor podía dejar de conducir? Un voltaje negativo, ajá, ¿y la otra? Pensemos. Un voltaje negativo y ¿qué más? No, no que obviamente que se desconecte de la fuente, pero hablando de un circuito que no se desconecte. Hablando de un circuito que no se desconecte, ¿de qué otra forma podemos hacer que el tiristor deje de conducir? Una corriente que vaya en sentido contrario a como está colocado físicamente. No necesariamente negativa, GC, no es la definición. Una corriente que vaya en sentido contrario. ¿De acuerdo? Ok. En este momento, en esta parte de la onda, pues seguimos el semiciclo positivo de la señal de voltaje y después del disparo el tiristor se mantiene conduciendo aun si se elimina la corriente de la puerta. El voltaje percibido por la carga va a ser el mismo voltaje de la fuente. Entonces, desde alfa hasta pi, el tiristor sigue conduciendo, la carga percibe el valor de V1. Tenemos en alfa, dijimos que empezaba a conducir, entonces teníamos voltaje 0 hasta alfa, nos subimos a la gráfica de voltaje 1 y hasta el semiciclo, hasta que termine el semiciclo positivo, nos mantenemos en el voltaje de la fuente. Perdonen ahí el mal trazo, pero todavía no ha venido mi lapicito. ¿De acuerdo? Ahora, el pulso aquí se va a dar rápido y se va a retirar, pero el tiristor todavía conduce. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué pasa entre alfa y pi? El tiristor sigue conduciendo, la carga percibe el valor de voltaje y por lo tanto las ecuaciones que describen el comportamiento de los parámetros son las siguientes. El voltaje entre ánodo y cátodo ya sabemos que es 0 volts. Eso está claro.
porque el tiristor conduce, la caída de potencial es aproximadamente 0. Para efectos de cálculo, 0. El voltaje que percibe la resistencia es el mismo voltaje de la fuente. Lo acabamos de comprobar gráficamente. Voltaje máximo por el seno de omega t. Y finalmente, la corriente que percibe la resistencia es el voltaje de la resistencia entre la resistencia. Vm entre R por el seno de omega t. Ahí tienen sus ecuaciones por si yo les pregunto en algún examen cuál es la corriente que pasa por la resistencia en el semiciclo positivo. Ok, ahora, ¿qué va a pasar entre pi y 2pi? ¿Qué sucede entre pi y 2pi? El tiristor se polariza en inversa, porque estamos empezando el semiciclo negativo. Por su naturaleza rectificadora deja de conducir y el voltaje que percibe la carga es 0. El voltaje que percibe el tiristor entre ánodo y cátodo sigue siendo igual al voltaje de la fuente, pero quiere decir que en este momento va a percibir su voltaje de inversa máximo. El tiristor no va a entrar en conducción ya que la corriente se ha vuelto 0. Obviamente, cuando le aplicamos una corriente que va en sentido contrario, la corriente se vuelve 0. No podemos aplicar una corriente en sentido contrario, el mismo valor de corriente en sentido contrario sin que hagamos 0 la que ya existía. Está claro esto, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo queda el voltaje en la carga? Ya con todo el dibujito que hicimos, la simulación de gráfico de voltaje en la carga la podemos ver de esta manera. Uy, aquí, así. Ahí está. Este es el voltaje en la carga. La roja es el voltaje en la fuente. La verde es el voltaje en la carga. ¿A dónde? En alfa. En alfa se hace el disparo. Y después, por la naturaleza periódica, se busca que el generador de pulsos obviamente entregue un pulso en un periodo siguiente. ¿Cuál va a ser este periodo? Esto, 2pi de acá. Y entonces este va a ser 2pi más alfa. ¿De acuerdo? Y acá, este es 4pi. Entonces este es 4pi más alfa. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? En base a los que vos querrás, chamba. Dependiendo de vos, porque vos podés elegir un alfa de 10 grados. Puedes también elegir un alfa de 120, dependiendo de cuánto querrás vos de la señal de voltaje. Chivo. ¿Cuál es la gráfica de voltaje en el tiristor? Ojo, que aquí ya metemos otro jugador. ¿Por qué? Porque el voltaje en las terminales del tiristor lo vamos a ver de esta manera. En anaranjado vemos el voltaje del tiristor. ¿En qué momento cae el voltaje que percibe el tiristor? En el momento en que el tiristor empieza a conducir. Una vez que empieza a conducir, el voltaje del tiristor es 0. ¿Dónde estamos? En alfa. Y aquí 2pi más alfa. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Seguros? Vale, miren, esta clase, este tema, para cuando vimos diodos, a nosotros nos tomó un buen tiempo entenderlo, interpretarlo, comprender de qué se trataba. Hoy nos hemos tardado 20 minutos. Pero ahora vamos a ver entonces la carga RL y cómo actúa la carga RL. ¿Qué pasa con el rectificador controlado con carga RL? Para el caso de un rectificador con carga resistiva inductiva,
nos vamos a ayudar de la base de funcionamiento que utilizamos para analizar el caso, pero con semiconductores no controlados. Es decir, vamos a utilizar lo mismo que hacíamos en esa clase, que era la clase número 4, si no me equivoco. Ya que todas las cargas que se conectan a un sistema eléctrico poseen cierta inductancia asociada, este caso es un poquitín más práctico que el anterior, que era carga puramente resistiva, por ser aquel un caso ideal. Vamos a recordar que cuando había una inductancia presente en un circuito, la corriente está trazada del voltaje. ¿Estamos de acuerdo, no? El inductor crea un desfase de voltaje y de corriente, ya que no permite que haya cambios bruscos de corriente. El voltaje y la corriente no se encuentran en fase. Pero esto lo pongo, pero yo creo que esto está más claro para ustedes que nunca, ¿no? Yo creo que lo hemos repetido varias veces. La presencia de un inductor en la carga ya nos va dando la idea de que vamos a necesitar, que vamos a tener una corriente cuando todavía tengamos, o más bien cuando ya tengamos tiempos en los que la carga no percibe voltaje por acción de una fuente. ¿Por qué? Porque el inductor busca descargarse en la resistencia. ¿Sí? Ok. En el instante en el que nosotros disparamos al tiristor, ya sabemos en dónde, ¿verdad? En ángulo omega t igual a alfa. En ese momento la carga comienza a percibir una corriente que se va a mantener aumentando hasta el momento en que el voltaje de la fuente se vaya a hacer C. Sin embargo, en este punto la corriente no va a caer abruptamente, ya lo sabemos. Por acción del inductor va a caer a una razón parecida a la que subió cuando iba llegando a cero. Va a disminuir a la misma razón a la que subió cuando íbamos desde el cero, desde el ángulo de disparo, ¿no? Y va a bajar a una razón similar hasta que llega a cero. El tiristor entonces conduce desde que se dispara, y me faltó el desde que se dispara en el ángulo omega t igual a alfa hasta el ángulo en el que el inductor se descarga por completo y la corriente se hace cero. Entonces omega t es igual a beta. Volvemos a llamar a nuestro amiguito beta, que era nuestro ángulo de extinción. ¿Y qué pasa con el voltaje en la carga? A ver, ¿qué va a pasar con el voltaje en la carga, muchachos? ¿Será el mismo de la fuente? ¿En qué punto, vos? ¿O hasta cuándo? De alfa a beta, ¿ok? En el caso de la carga resistivo-inductiva, cuando el voltaje de la fuente se hace cero, todavía existe corriente en la carga pasando por el tiristor. Por la acción de la corriente vista en la lámina anterior, el tiristor sigue conduciendo cuando se hace cero y todavía algún tiempo después. La carga percibe un valor negativo de voltaje, producto del voltaje de la fuente en el semiciclo negativo. ¿De acuerdo? La gráfica de voltaje en la carga se va a montar sobre la gráfica de voltaje en la fuente y va a empezar en alfa y va a terminar en beta. La carga percibe el mismo voltaje de la fuente, así como decía Chamba, desde alfa hasta beta. Ahora, analicemos primero cuando el tiristor no conduce, es decir, de 0 hasta alfa. Ya sabemos que alfa es el ángulo en el que se dispara el tiristor y otra vez nosotros podemos elegir alfa tal como querramos. Aquí estamos en el semiperiodo positivo de la señal de voltaje. Y ya que no hemos efectuado el disparo de un tiristor, el tiristor no conduce. No hay paso de corriente a la carga, el voltaje percibido por la carga es 0. Ok, entonces de 0 hasta alfa
tenemos acá nuestro circuito RL. Aquí tenemos el voltaje en carga, que lo vamos a ver en toda la carga RL. Vamos a generar una corriente cada vez que estemos en semiciclos positivos y un 0 en voltaje cada vez que estemos en semiciclos negativos. Voltaje 1 es igual a Vm seno de omega t. El tiristor percibe un voltaje de ánodo a cátodo en sus terminales, positivo, en el semiciclo positivo, porque estamos de 0 a alfa. Y conducimos una corriente igual a 0. ¿Por qué? Porque entonces todavía no hemos disparado nuestro tiristor. La corriente es 0 y también es el voltaje 0. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué pasa en alfa? Siendo alfa el ángulo en el que el tiristor se dispara. El circuito de disparo hace que el tiristor pueda entrar en conducción y como nos encontramos en el semiperiodo positivo de la señal de voltaje, el tiristor comienza a conducir. Inicia el paso de corriente a la carga y el voltaje percibido por esta carga es el mismo de la fuente. La caída de voltaje en el tiristor es aproximadamente igual a 0. Esto lo sabemos, ya es súper claro para nosotros. En alfa, el voltaje de la carga se eleva rápido cuando el tiristor comienza a conducir. ¿Hasta qué voltaje? ¿Hasta qué valor? Al mismo de la fuente. Tenemos un voltaje de fuente, un voltaje de ánodo a cátodo y en el momento en alfa, vea, aquí sí generamos una corriente I y un voltaje que es igual a V sub 1. 0 hasta alfa y en alfa, ahí sí, nos subimos al valor del voltaje de fuente. ¿Está claro? ¿Está claro, muchachos? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ok. Chivo. Otra vez aplicamos el pulso en el gate en un tiempo alfa y ya podemos hacer que conduzca. Ok. Ahora, de alfa hasta pi, siendo que alfa es el ángulo en que se dispara el tiristor y pi el final del semiciclo positivo, entonces pues, nosotros sabemos que estamos en el semiciclo positivo de la señal de voltaje, no ha terminado. El tiristor está en directa, ¿sí? El tiristor está en directa. Y ahora, después de alfa, ya está conduciendo. Aunque el pulso se retire, el tiristor va a seguir conduciendo una corriente hacia la carga. Después del disparo, el tiristor se mantiene conduciendo aun si se elimina la corriente en la puerta. El voltaje percibido por la carga es el mismo voltaje de la fuente. De alfa hasta pi, el voltaje en la carga es igual al de la fuente y la corriente empieza a aumentar. De 0 a alfa teníamos voltaje 0, también la corriente era 0, y en alfa nos montamos en la señal de voltaje de la fuente. Desde alfa hasta pi, el voltaje que va a percibir la carga es igual al voltaje de la fuente. Y la corriente, ¿qué va a pasar con la corriente? La corriente empieza a aumentar desde alfa, no desde 0 porque teníamos 0 entre 0 y alfa. La corriente empieza a aumentar, obviamente a la misma razón de cómo debería aumentar si no estuviera el inductor, pero es más pequeña que el voltaje, mucho más pequeña que el voltaje. ¿Estamos claros? ¿Hasta dónde? Hasta 180, que es por aquí más o menos. Es pasado, espera, vamos a borrar bien. Hasta 180, que es pasado de la señal de voltaje de la fuente. Por acá. ¿Estamos claros? La corriente sigue aumentando hasta 180. A ver, ¿qué me adelanta? ¿Qué va a pasar con la corriente en 180? O en pi, pues. ¿Qué pasa con la corriente en 180 o en pi? Empieza a bajar más lento que lo que baja la fuente de voltaje por acción del inductor.
¿Por qué? Porque el inductor no permite cambios bruscos de corriente en el circuito y entonces va a bajar a la misma razón con la que subió. De pi hasta beta, siendo beta el tiempo en el que la corriente en el inductor es igual a 0, ahora estamos en semiciclo negativo de la señal de voltaje. Como el inductor no permite cambios bruscos de corriente, a medida que el voltaje disminuye, también lo hace la corriente, pero a una velocidad menor, es decir, toma más tiempo. El voltaje que percibe la carga va a seguir siendo el mismo de la fuente, por lo tanto, en valores negativos. De alfa hasta beta, el voltaje que percibe la carga es el mismo de la fuente, pero la corriente no es la misma. De alfa hasta beta, siendo alfa el ángulo donde empezó a conducir, teníamos de 0 hasta alfa 0, en alfa se sube a la fuente, de alfa hasta pi es igual al de la fuente, pero de alfa hasta beta, que no necesariamente es a la misma distancia, vamos a tener un voltaje negativo. ¿Sí me explico? Y ahora, la corriente, ¿qué va a pasar con la corriente? Ya habíamos pasado de 180. ¿Y qué va a pasar ahora? Vamos a llegar a beta. Y la corriente cae hasta 0. La corriente cae, pero no abruptamente. Al menos no de la misma manera que cae la curva de voltaje. Ahora, en beta, siendo que beta es el tiempo en el que la corriente en el inductor es 0, en este instante la corriente se vuelve 0. El tiristor deja de conducir en este momento y el voltaje que percibe la carga también es 0 y se va a mantener así hasta el final del periodo. Beta se conoce también como ángulo de extinción o ángulo de no conducción. De omega igual a beta, entonces como el inductor se descarga, la corriente cae a 0 y también el voltaje. Otra vez vamos a dibujar. Dibujamos. De 0 hasta alfa teníamos voltaje igual a 0. Subimos hasta el voltaje de la fuente, nos mantenemos en el voltaje de la fuente hasta pi y luego nos mantenemos conduciendo hasta que lleguemos al valor de beta. En ese momento el voltaje se hace 0 y la corriente, y desde beta, ya dijimos ahí que se va a mantener en 0 y desde alfa hasta beta la corriente cae como caía en el rectificador con carga RL, en el no controlado. ¿Sí? Solo que ahora no empieza en 0, sino que empieza en alfa. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Ok. ¿Qué pasa en beta? ¿Qué pasa después de beta? Bueno, aquí el tiristor deja de conducir, voltaje igual a 0 y la corriente es igual a 0. Entre beta y 2pi, que es el tiempo en el que termina el periodo, seguimos en semiciclo negativo de la señal de voltaje. En beta, el voltaje que percibía la carga se volvió 0 y se va a mantener así hasta que el periodo termine e incluso hasta que el disparo se vuelve a dar nuevamente en un intervalo de tiempo alfa después del fin del periodo, es decir, en 2pi más alfa. ¿De acuerdo? Entre beta y 2pi, entonces el voltaje que percibe la carga es 0 y el tiristor deja de conducir. Otra vez, vamos a dibujar. De 0 a alfa teníamos voltaje 0. En alfa nos subimos, voltaje de la fuente hasta pi, voltaje de la fuente hasta beta y luego 0. ¿Hasta dónde? Ya no es hasta 2pi o 360 grados, sino a la misma distancia que teníamos alfa, pero en el siguiente periodo, por acá. Este es mi nuevo alfa, o al menos el alfa de la siguiente del siguiente periodo.
Y en alfa volvemos a repetir todo, ¿no? Nos subimos a la gráfica de voltaje, voltaje de fuente hasta que vuelve a ser 0, y 0, perdón, y sigue siendo negativo hasta llegar al beta más 2pi, ¿de acuerdo? Ok, la corriente es 0, en ese tramo de beta hasta 2pi, el voltaje otra vez vuelve a ser 0. Y la corriente se dibuja, ya lo conocemos nosotros, 0 entre 0 y alfa, y algo así entre alfa y pi y beta, y luego otra vez desde alfa hasta beta la corriente vuelve a subir y vuelve a bajar. Estamos. Entonces ahora las ecuaciones de voltaje y corriente. Como la carga toma valores de voltaje que solo pueden ser los de la fuente o bien 0, para saber el valor de voltaje en cualquier momento solo va a ser necesario sustituir el ángulo de la ecuación de voltaje en la fuente. Si el voltaje de la carga es Vm seno de omega t, vamos a recordar que la carga va a percibir voltaje siempre que el tiristor conduzca, mientras tenga corriente, sea por la acción de la fuente o por la acción del inductor. Esto significa que va a conducir entre los ángulos alfa y beta. Al igual que en el caso de los diodos, la forma de onda de la corriente se obtiene de un desarrollo de series de Fourier. Este desarrollo no nos es útil, pero sin embargo, la ecuación final sí lo es. La corriente que percibe la carga, nosotros la vamos a calcular de esta manera. I de t es igual al voltaje pico entre el factor z por el seno de omega t menos teta, menos el voltaje pico entre z por el seno de alfa menos teta, por e a la menos r sobre l, por t menos alfa entre omega. Donde z ya sabemos que es este factor de r cuadrado más omega cuadrado de l cuadrado, y teta es la tangente inversa de omega l entre r. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿O quieren que hagamos la serie de Fourier? ¿Dudas? Ok. ¿Cómo calculamos entonces los ángulos de conducción y extinción? Ya que sabemos que es un sistema controlado, el ángulo en el que va a iniciar la conducción alfa es conocido. ¿Por qué? Porque lo ponen ustedes. Ese no hay que calcularlo. Pero sí tenemos que encontrar el ángulo beta. El ángulo beta, ya sabemos que si I de t es igual a 0, podemos encontrar el ángulo beta porque nos va a decir en qué momento la corriente se ha vuelto 0 dentro del comportamiento del circuito. Por lo tanto, el lado derecho de la ecuación anterior se puede igualar a 0 y los omega t serían mis beta. La ecuación queda como sigue y se resuelve por iteración o algún método numérico, o lo meten en la calcu, pues. Realmente es... A ver, por iteración sería que un beta fuera muy complicado, pero al final es meter en la calculadora. La calculadora tiene sus métodos para resolver sus ecuaciones. Entonces, el seno de beta menos teta menos el seno de alfa menos teta por e a la menos r sobre l por beta menos alfa entre omega es igual a 0. Despejan ahí una y la otra o le dan el sol de x en la calculadora y les entrega el ángulo beta que ustedes, en el que el circuito va a dejar de conducir, en el que el tiristor va a dejar de conducir. Ahí está la ecuación masticadita para que ya solo vengan y le metan los datos. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, pero sí dan los betas, José Daniel. De todas maneras, bueno, practican ahí con la de pupusera para encontrar los ángulos. Bien. Ok, la gráfica de voltaje. Ah, sí, dice GC que le pongas entre 0 y 2pi para delimitarle qué ángulos tiene que buscar. Vaya,
El gráfico de voltaje en la carga, ustedes lo pueden ver así. Esto es lo que acabamos de sacar. Voltaje en la carga, vea. En alfa empieza la carga a percibir voltaje. Y en beta el ángulo de extinción, se extingue la conducción del tiristor. Luego en el nuevo alfa vuelve a conducir el tiristor y en beta vuelve a morir. El beta obviamente va a ser parte del circuito. Eso es algo que está de manera natural, digamos. ¿Por qué? Porque va a depender de los valores del capacitor, de la L, pues, del capacitor, del inductor, de la L, pues. Entonces, a medida que ustedes cambien ese ángulo beta, perdón, cambien ese valor de la inductancia, así se va a tardar más o menos en extinguirse la conducción. Y la corriente en la carga, ¿cómo la vamos a ver? Bueno, igual que como lo habíamos dibujado. Desde alfa hasta beta hay conducción, por lo tanto hay corriente. Desde alfa hasta beta hay conducción y por lo tanto hay corriente. Si superponemos las tres, obtenemos el gráfico del comportamiento completo de rectificador con carga RL. Entonces tendríamos que en alfa empieza a conducir, por lo tanto el voltaje se sube a la de la fuente, y en beta deja de conducir, por lo tanto el voltaje cae a cero y la corriente va desde alfa hasta beta. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Rodrigo, el teta se encuentra igualito que como lo encontraban con los diodos. Así es. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Vaya, ya ven lo que les digo. Estas fueron 2 clases con diodos. Y ahora lo hemos resuelto todo en 20 minutos. ¿De acuerdo? Ya porque ustedes ya conocen este comportamiento y por lo tanto nada más tenemos que extender todo lo que ya sabemos a la parte de tiristores. Es bastante similar, de hecho, o sea, lo único que va a cambiar es que, acuérdense, antes con los diodos, ¿de dónde empezábamos la corriente? Desde acá, desde cero. Y el ángulo de extinción, pues siempre era beta, pero era distinto. ¿De acuerdo? El comportamiento de la corriente era distinto. Igual el voltaje. Pero entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí lo que nosotros estamos buscando es que por acción de la corriente me dé un voltaje más parecido a un voltaje de directa. Y ya podemos alimentar cargas que necesiten un voltaje directo. ¿Está claro, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? ¿O todo sin problemas? Puede pasar que la corriente en la carga RL nunca llegue a cero. Fíjate que no, porque el beta, vos siempre vas a tener un beta. Porque como el beta no depende de alfa, o a menos que el inductor sea demasiado grande, te vaya a quedar al mismo momento en que el alfa le permita conducir, pero yo creería que nunca vas a tener una corriente que no llegue a cero en este caso. Bueno, porque es acción del inductor. Y si no me parece que vaya a haber una corriente diferente que nunca llegue a cero. No, en todo caso tendría que ir aumentando y no se comporta de esa manera. Pero bueno, esto sí no lo he probado. Sería de que ustedes lo prueben en el simulador. Veamos qué comportamiento tiene. Búsquense. Bueno, lo que pasa es que si ustedes aumentan el alfa, por ejemplo. A ver, esto sí les quería preguntar. Vale, hoy necesito que me respondan. ¿Qué pasa si ustedes ponen un alfa después del 180? Después de pi. ¿Qué pasa si ustedes eligen un alfa mayor de pi? ¿Por qué no conduce? ¿Por qué no conduciría? ¿Qué me lo impide?
Exactamente, porque está percibiendo el voltaje negativo de la fuente. Así es. El tiristor está polarizado en inversa. Correcto. Entonces, ¿qué pasa o qué decimos si alfa es 180? ¿Qué potencia le estamos entregando a la carga si alfa es 180? Cero, así es. La potencia que la carga recibe si alfa es 180 es cero. Y si alfa es cero, ¿qué potencia le estamos entregando a la carga? Si alfa es cero, ¿qué potencia le estamos entregando a la carga? La potencia máxima, así es, le estamos entregando toda la potencia porque el tiristor está dejando pasar todo el voltaje y toda la corriente. ¿Está claro? ¿Sí? Vaya. Y lo último, ¿qué pasa si el pulso se hace más veces en un periodo? A ver, si yo pusiera dos alfas, por ejemplo, si yo mi generador de pulso generara un alfa ahí y un alfa acá, ¿qué va a pasar? Nada que. Nada que. Solo importaría el primero. ¿Por qué? Porque el tiristor ya está conduciendo y por lo tanto el pulso, los siguientes pulsos no le interesan. ¿Y qué pasa si no, perdón, hasta ahí. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Ojo, por favor, con esto no se vayan a casar que siempre es así, porque cuando lleguemos a reguladores, ahí sí nos va a importar en qué momento damos pulsos, y varios pulsos en la señal de disparo de los DIACs en ese caso. Pero de momento solamente va a importar el primer pulso porque es el que ceba a mi tiristor. Porque, a ver, ¿por qué sería máximo? Porque vos estás eligiendo... P máxima de la máxima que le podés dar, pues a eso se refiere. Porque si vos elegís un alfa de 0 significa que tu tiristor va a trabajar como diodo. Por lo tanto, le va a entregar toda la potencia de la que está asociada con el semiciclo positivo. Todita. En este caso, alfa estaría acá y por lo tanto le entregaríamos toda la potencia de acá. ¿De acuerdo? No, claro, pero es que la pregunta iba, ¿qué tanta potencia de la que se le puede dar a la carga por acción del tiristor le vamos a dar cuando alfa sea 0? Y esto aplica también para cuando tengamos una carga completamente resistiva. Si alfa es 0, se le va a entregar a la carga toda la potencia que se le puede brindar. No necesariamente toda la potencia de la onda, toda la potencia que se le puede brindar. Ya. No sé si queda claro, Rodrigo. Hola. ¿Aló? Bueno, se fue, creo. Ok. ¿Dudas? Hola, ajá. No, que te decía que la potencia máxima a la que se refiere Miguel no es la potencia máxima de la onda, sino la potencia máxima disponible por acción del tiristor. Entonces, al ser 0 alfa, lo que te está entregando es
Todo la del semiciclo positivo más este pedazo de acá, que es lo más que puede entregar un tiristor, ¿de acuerdo? Con carga resistiva inductiva. Pero recuerden que esta parte está dada por el inductor, no por la fuente. ¿De acuerdo? Hoy sí, Rodrigo. O ya se fue otra vez. No. Este es algo general, Rodrigo. Ajá, sí, no. Pmax es toda la potencia que se le puede dar por acción del tiristor. No la potencia máxima de la onda. Porque por efecto rectificador no estamos tomando la parte de los semiciclos negativos, a menos que como en este caso tengamos un inductor. Bien. Ok, vamos a dejar la tareita. La tarea 13. Ojo, por favor, les recuerdo que la presentación de las tareas cuenta. ¿De acuerdo? No me entreguen unas tareas que no podemos entenderles porque viene que es complicado. Vale, les doy un circuito y les pido que por favor calculen los parámetros para un ángulo de 45 grados. Tienen una fuente de 120 voltios RMS, que es lo mismo que decir 170 voltios voltaje pico, una resistencia de 100 ohms y una inductancia de 2 Henry. Para simularlo, acuérdense de colocarle el circuito generador de pulsos. Pueden usar lo que les di de 0 a 5 volts con periodo 2pi para que se reproduzca ese pulso cada 2pi y que el pulso dure los 0.5 milisegundos. Entonces, ¿qué quiero? Quiero la expresión de corriente en cada tramo. Primero, cuando no conduce, que va a ser de una forma, y cuando conduce, que es de otra forma. El ángulo de extinción en grados, facilito, lo meten en la cálculo y ya. Y el tramo de conducción del tiristor calculado en radianes. ¿A qué se refiere con tramo? ¿Qué tanto de grados, qué tanto en ángulo ha conducido? Y el voltaje en la carga en el ángulo omega t 115. Solamente es eso. Ustedes van a la gráfica, buscan 115 grados en tiempo, suben o bajan, no sé, suben o bajan y les va a dar el valor de voltaje en la carga. ¿De acuerdo? Dibuje y simule el gráfico completo del comportamiento de este rectificador con los datos anteriores. Vean que no es mayor cosa, es sustituir en una corriente, hacerla cero y encontrar el beta, y por último encontrar el voltaje de la carga en omega t y restar el tramo de conducción. El que no calculado vos. No, o sea, ¿cómo no? Es calculado, pues solo metes el 115 en la función y te va a dar. Porque en la gráfica dudo, bueno, mira si te da, pues, pero la gráfica debería ser para comprobar. ¿Ok? Pues sí, en la gráfica se puede ver, pero yo quiero que sepan sacarlo, pues. Y que les dé igual, pues, para eso sirve. Bien, ¿hay alguna pregunta? No, para hoy. La tarea es para hoy no tienen más nada. Y así ya salimos de eso y los dejo descansar el fin de. No, hoy sí lo dejamos para hoy. Es que tenía 20 personas conectadas ahora, así que las 20 que estaban lo van a hacer rapidito. No, hoy, sí, después de las 9 pueden trabajar. O trabajan ahorita, se hace rapidito. Bien, lo espero a las 12 de la noche. Ahí va a estar el enlace ya habilitado, más tardecito, ya cuando le suba todas las tareas. No, ahorita, ya se las subo. Ya en 5 minutos. Bien.